Bienvenidos a otro video. En este caso vamos a estar trabajando con un simulador Assembler de 8 bits. Un simulador que va a contar con datos básicamente de 8 bits para manipular, bastante simple en lo que es su set de instrucciones. Y vamos a ir viendo básicamente su set, analizar sus instrucciones y ver este ejemplo. Antes de comenzar, te pido que le des al botón suscribir y me gusta, ya que me ayuda mucho para poder seguir creando este tipo de videos. Y vamos a comenzar. Bien, lo que tenemos acá, fíjense que básicamente va a simular justamente una computadora. Hemos visto en otros videos la organización de la computadora, donde hemos separado en diferentes unidades funcionales, básicamente donde tenemos siempre lo que es la CPU, que está conformada por una serie de registros, una unidad de control, varios registros de uso general y de uso específico. A su vez también tenemos diferentes tipos de flags o banderas que van a permitir, digamos, tener básicamente los condicionales o los códigos de condición de los diferentes programas que se están ejecutando en bajo nivel. Por otro lado vamos a tener la unidad de memoria. Como vemos acá, vamos a tener la memoria RAM. En este caso, fíjense que estamos viéndola en hexadecimal, donde tenemos los diferentes dígitos o celditas de justamente 8 bits en este caso. Vamos a tener acá en esta parte los labels para lo que son las instrucciones en bajo nivel, para lo que es el assembly, que vamos a ver acá. Y por supuesto tenemos justamente una salida de datos. Básicamente tenemos una computadora básica, valga la redundancia, con justamente entrada, salida, CPU, memoria y obviamente todo esto interconectado. Por otro lado vamos a tener lo que es la parte del código de instrucción. Acá tenemos un ejemplo simple que trae este simulador. Vemos que tenemos el botón Run para correr el programa, resetearlo y ver el paso a paso, poder depurar el paso a paso de lo que va sucediendo. Tenemos que tener en cuenta y analizar básicamente qué tenemos en cada parte de este simulador. Vemos que tenemos varios registros, donde contamos con registros de uso general, como va a ser el A, el B, el C y el D. Tenemos acá lo que es el registro IP, que es de uso específico. Este IP se conoce también como contador de programa o program counter, que va marcando básicamente la secuencia de instrucciones que se va ejecutando. Por otro lado tenemos el stack pointer, que es el puntero de pila, que nos va a marcar básicamente dónde tenemos esa pila de memoria para poder utilizar en diferentes aspectos de los programas en bajo nivel que vayamos a ir desarrollando. Por otro lado tenemos Z, el C y el F, que son los diferentes códigos de condición. Por ejemplo, Z si algún valor nos da 0, el C que va a ser el carry de la suma y el F que nos va a indicar, digamos, los diferentes valores que ahora vamos a ver en el set de instrucción. Bien, fíjense la memoria, tenemos una serie de posiciones de memoria limitado, tenemos el stack pointer que se está marcando acá en esta zona de memoria, tenemos la velocidad del reloj también para ir viendo digamos, la velocidad de procesamiento en Hz que va a ir teniendo nuestro programa al ejecutarse. Por ejemplo, si nosotros ponemos run, vemos ahí que se está ejecutando en una serie de, digamos, de este ciclo de 4 Hz. Y ahí obviamente le podemos cambiar después la velocidad de ejecución. Bien, vemos ahí que está ejecutándose. Antes de analizar este código, vamos a seguir analizando el set de instrucciones. Para eso vamos a ir a la parte del instruction set que tenemos acá. Y vemos justamente que podemos analizar un poco la sintaxis que va a tener este set de instrucciones, este lenguaje assembler. Fíjense que el simulador consiste en una CPU de 8 bits con 256 bytes de memoria. Todo, digamos, obviamente tenemos instrucciones y códigos, las variables que van a utilizarse o cargarse en la memoria como estábamos viendo. Hay que ver que los operandos, para simplificar cada instrucción y operando es de 1 byte, dice. Y las instrucciones move van a usar 3 bytes en memoria. ¿Sí? Fíjense que tenemos ahí diferentes tamaños de instrucciones que va a tener este set. Bien, por otro lado, fíjense que la salida consola, va a estar mapeada en lo que es la
dirección E8 en hexadecimal hasta la FF, que era ese espacio que estábamos viendo recién, que ahora lo vamos a seguir trabajando. Bien, en lo que es la sintaxis tenemos ahí los labels, que nos va a permitir básicamente marcar las instrucciones y las diferentes funciones que vamos a tener en nuestro código assembler. Vamos a poder comentar con el punto y coma para dejar un comentario en cada una de esas líneas. Y después tenemos lo que son los formatos de los datos. Fíjense que podemos trabajar en decimal, básicamente colocando un número en decimal. Si lo queremos ahí también etiquetar y con la D para indicar que es un número en decimal. Lo mismo si queremos trabajar con un binario, fíjense, tenemos 101, la etiquetamos con la B para trabajar en ese formato. Y generalmente vamos a estar trabajando con hexadecimal, ¿sí? Fíjense que se va a representar como 0x y el hexadecimal a 4 como un ejemplo. Tenemos también para trabajar en octal. O sea, tenemos varios formatos para poder trabajar en este procesador. Por otro lado tenemos los caracteres. Fíjense que acá tenemos el carácter A. Se va a básicamente delimitar con las comillas simples. El string con comillas dobles como hello world acá. Y después tenemos que entrar en lo que son los registros de uso general para trabajar con los operandos. Ahí decíamos que teníamos los registros de propósito general, como son A, B, C y D. Vamos a poder guardar cualquier valor, dirección que ya vamos a utilizar. El stack pointer, que es el SP, como hablábamos hoy. Y después cómo se van a utilizar las diferentes direcciones de esas instrucciones. Si no sabes cómo es el formato de las instrucciones, te dejo el video donde vemos varios formatos de instrucción con varias direcciones y donde también trabajamos con el formato básico para que puedas entender un poco más de el diseño de un procesador y puedas entender aún más de qué estamos hablando en un bajo nivel, en este caso de hablar de las direcciones y los operandos o los códigos de operación de las instrucciones. Bien, fíjense que tenemos básicamente cómo se van a utilizar las diferentes direcciones. Puede ser un registro con un offset, con un desplazamiento negativo y positivo, referencia o relativo al program counter o relativo también a un registro. Estas cuestiones de direccionamiento, ya sea relativo al program counter, relativo a un registro, va en base al modo de direccionamiento, de cómo se direcciona en la memoria. Si no sabes cómo es este tema, te dejo también el video para que lo puedas revisar. Fíjense que para trabajar con el assembler necesitamos varias teorías, digamos, de entender varios conceptos y teorías de lo que es el diseño del procesador para tener una idea del trasfondo que tiene cada una de estas instrucciones o del diseño de un set de instrucciones. Fíjense que las constantes van a ir del 0 al 255. Tenemos también las direcciones usando los labels, va a marcar obviamente en memoria dónde se va a encontrar ese label o esa función que se va a ejecutar. Y bueno, los offsets. Bien, vamos a las instrucciones más conocidas, en este caso es el move, que va a copiar un valor a algún lugar, en este caso donde le indiquemos, y acá donde entra nuevamente los modos de direccionamiento, donde vamos a ver que acá tenemos un código de operación, por ejemplo el move, y después tenemos dos operandos que en este caso son registro a registro. Puede ser una dirección de registro, los registros recuerden que son A, B, C y D, y una dirección de memoria de ese espacio de 256 bytes que nos marcaba en esta parte de la memoria. Entonces, fíjense que podríamos estar trabajando de mover un valor de memoria a un valor de registro, de mover de un valor de un registro a otro registro, o guardar una constante en un registro. A su vez también podemos mover de un registro a una dirección de memoria y una constante a una dirección de memoria. Son las acciones que nos permite este set de instrucciones. Para definir una constante, vamos a utilizar esta sintaxis db para definir ese valor constante después, a continuación. Para las operaciones matemáticas, ya sea la adición, la suma o la resta, la sustracción,
Fíjense que también en el caso de lo que es el código de operación, vamos a tener ahí el add o el sub. Y después los operandos, donde tenemos registro a registro, registro a dirección de memoria, registro a constante, tanto para la suma como también para lo que es la sustracción o la resta. Para trabajar con el incremento de registros, si queremos utilizar, digamos, un registro que podemos definir como valor 0 y queremos que se incremente, vamos a usar inc o dec para decrementar ese registro que va a estar modificando, en el caso que llegue a 0, por ejemplo, puede estar modificando los flags, el 0 flag, como comentábamos hoy. Fíjense que el SP puede utilizar operaciones de inc o decremento para estar, digamos, guardando valores en una pila en memoria. Para la multiplicación y división, fíjense que en este caso requiere de un solo operando. Vamos a multiplicar con un registro o podemos multiplicar básicamente el valor de la dirección o multiplicar una constante. Por otro lado tenemos ahí la división también para registro, para dirección de memoria y para constante. Tenemos instrucciones lógicas, ya sea AND, OR, XOR y NOT, son las básicas, ¿sí? Recordemos las XOR o OR exclusiva son muy utilizadas para realizar comparaciones en bajo nivel, obviamente a nivel binario, ¿sí? Diferentes funciones de AND para poder enmascarar diferentes valores binarios, por ejemplo. Así que contamos con todas esas instrucciones lógicas también para utilizar. Tenemos también las shift instruction para poder movernos o rotar, digamos, los valores de un registro a otro. Fíjense que básicamente podemos ahí tener esos movimientos shift left y shift right con dos operandos, registro registro, registro de dirección de memoria y registro constante. Por otro lado vamos a tener las instrucciones de CMP o compare para comparar dos valores de registros o valores entre registro y memoria o valor entre registro y constante. Fíjense que son las combinaciones que se pueden utilizar para los operandos en este caso. Después tenemos los jumps o instrucciones de salto, en el cual tenemos el jump, que es un salto incondicional, o sea, va a saltar siempre a una dirección específica cuando se ejecute esta instrucción, o los saltos condicionales, las cuales pueden estar trabajando con esos valores de condición o los flags que veníamos hablando. Puede estar, digamos, leyendo un flag para justamente verificar si salta o no salta, y esos flags se van a modificar en base a condiciones que pueden ir ocurriendo en las distintas operaciones matemáticas o lógicas que se vayan realizando sobre los datos. Entonces esos jumps cuando se estén ejecutando van a estar leyendo esos flags o modificando esos flags para saltar condicionalmente en el caso que así se cumpla esa condición, ¿sí? Fíjense que tenemos varios. Obviamente se van a ir utilizando a medida que se necesiten en un programa en particular. Por otro lado tenemos los call para las funciones, de direcciones, que va a indicar, digamos, dónde llamar una función para saltar a una subrutina dentro de lo que es el programa. La instrucción red para poder salir de una subrutina. Y después, finalmente, las últimas tres instrucciones push desde un registro de una dirección o una constante para colocar en lo que es la dirección del stack pointer, ¿sí? Son registros o son instrucciones las cuales fíjense que el direccionamiento es implícito, ya que va a colocar el valor del registro de la dirección o el constante en el stack pointer, que indica justamente el registro SP. Distintos son las otras instrucciones donde tenemos varios, por ejemplo, fíjense, tenemos varios operandos, donde quiere decir que vamos a hacer una AND entre registro y vamos a guardar el valor en el primer registro. O sea, le estamos indicando dónde vamos a guardar el valor. Pero en el caso de el push o el pop, que es para sacar de la pila, por ejemplo, el push para colocar, el pop para sacar, implícitamente va a ir al stack pointer, a la dirección que marque en el stack pointer, que es el que veíamos al principio.
Por otro lado, y finalmente la última instrucción que vamos a utilizar es HLT, el halt, para poder finalizar el procesador. Dicho esto y analizado el set de instrucciones, podemos justamente volver a lo que es el simulador y ver el ejemplo que estábamos viendo al principio. Bien, vamos a ver entonces el ejemplo que tenemos acá. Fíjense, ahí tenemos las comitas para los comentarios. Ejemplo simple. Writes hello world to the output. O sea, va a escribir hola mundo en la salida. Y fíjense que va a comenzar con un jump start. Vamos a tener acá una etiqueta de hello, que nos va a marcar obviamente esas etiquetas el inicio donde vamos a guardar básicamente una variable, una constante, en este caso se llama hello world. Y también lo que es un terminador. ¿Sí? Recordemos que en bajo nivel tenemos que ir recorriendo cada uno de los string, carácter a carácter, y tenemos que indicarle básicamente cuándo termina ese carácter. Entonces fíjense que se guarda hello world y después la constante 0 para indicar esa finalización. Tenemos una etiqueta de start. Fíjense que el programa en la primera instrucción es jump start, o sea, va a venir acá, a saltar a la primera etiqueta, a la primera rutina, y esta rutina va a marcar la rutina principal del sistema, donde vamos a mover el hello, o el puntero en realidad de la palabra hello, ¿sí? En el registro C, que tenemos acá. Fíjense, estamos haciendo la lectura directamente desde el código, y vamos a básicamente poner el puntero a la salida, que en este caso es 232, a el registro D, que es este de acá. Y luego lo que vamos a hacer es call print, que es la subrutina para imprimir justamente o para mandar los caracteres a la salida de la pila. Recordemos que la pila, el stack pointer, comienza desde E7 y eso desde el stack pointer hacia adelante, hacia arriba, tenemos la salida. Entonces todo lo que mandemos acá en la memoria va a ir hacia la salida. Entonces fíjense que vamos a hacer un push A y después push B y vamos a ir moviendo el valor B, digamos de valor 0 a B en este caso. Y luego el stop de la ejecución. ¿Sí? Bien, después tenemos un loop. Ese loop se va a estar, digamos, llamando ahí en el programa principal, donde vamos a estar moviendo justamente el puntero del carácter hacia la variable A para que después sea llamado por el push hacia la salida, y vamos a mover después el valor, digamos, de A hacia el valor D para poder escribir hacia la salida. Se va a incrementar C y D para ir hacia un registro, digamos, hacia una dirección superior donde está guardada esta cadena. Y después se va a comparar B con C para saber si justamente en B está la variable 0 para finalizar justamente ese ciclo en la cual va a estar imprimiendo todos los valores hacia la salida, ¿no? Fíjense que tenemos el pop B y el pop A. Vamos a ir ejecutando esto, vamos a ir viendo qué es lo que sucede. Fíjense que se va ejecutando ahí la rutina print y después el loop. Se ejecuta print y entra en el loop, o sea, va a ir finalizando y va a ir moviendo los valores hacia la salida. Fíjense que ahí va justamente moviendo todo hacia la salida y va apareciendo hello world. Fíjense que las instrucciones se van guardando y almacenando en la memoria. Podemos resetearlo y hacer el paso a paso. Comienza en start. Fíjense que acá vamos a tener almacenado básicamente la palabra hello world, ¿sí? Y el 00, que es la constante. Es lo primero que vamos a tener en memoria. Y después aparecen las instrucciones. Fíjense que la primera instrucción, en este caso, va a ser justamente el move hello, que es lo que se va a ejecutar. Luego la segunda instrucción va a estar acá, el IP nos va a ir básicamente indicando dónde comienza y dónde va la siguiente instrucción. Este va a ser el movimiento justamente del puntero de la salida hacia el D.
Entonces fíjense que E8 es el puntero de la salida, entonces de E8 hacia adelante vamos a ir hacia el exterior, hacia afuera. Y el 02 justamente es donde comienza la palabra, ¿sí? Donde comienza nuestra cadena de caracteres. Fíjense que tenemos el 00, 001 y el 02 donde va a empezar ahí que es el puntero de la salida. Entonces ahora llama a la función print. Va a venir hasta acá. Print tiene todas estas instrucciones. Entonces fíjense. Push A. O sea, coloca el 17 en la salida. Que en este caso, fíjense que ejecuta el push 00. No tiene nada. Y cada vez que se ejecuta un push, lo que ocurre es que el valor básicamente del SP se va decrementando, ¿sí? Se ejecuta push A, push B, se va decrementando el valor y ahora se mueve a B, se mueve el valor de 0. Entonces, ahí se comienza, digamos, básicamente la lectura de cada uno de los caracteres. Se preparó acá básicamente el push A y el push B para empezar a hacer, digamos, la salida de estos valores. Entonces, fíjense lo siguiente. El primer valor que se va a mover es el puntero de C hacia el registro A. Entonces, fíjense que lo que indica esto es que el contenido de la dirección C, que es 02, ¿sí? Se va a mover al valor A. Entonces, fíjense que 48 en esta dirección, la dirección de C, se movió al valor de A. Una vez que se mueva el valor de A, lo que va a ocurrir después es escribir en la salida. Entonces, el valor de A se va a ir hacia la dirección E8, ¿sí? Que E8 es la dirección que tenemos acá, que indica la salida. Entonces, el contenido de D es E8. Quiere decir que estamos direccionando según el contenido de D directamente y se va a mandar el contenido de A al valor, a la salida a esa dirección D que es E8. Fíjense que 48 se mandó a E8. Se incrementa C para indicar que vamos a ir al siguiente carácter y se incrementa D para indicar que vamos a ir a la siguiente dirección de salida. Entonces, fíjense, se incrementa C a 0,3, se incrementa D a E9 y tenemos el loop, ¿sí? Mientras el registro o básicamente Z no sea distinto de 0, vamos a volver al ciclo, ¿sí? Fíjense acá, compara y si hasta que no sea 0 va a seguir en el ciclo. Entonces viene A de vuelta. Mueve el carácter hacia A. Movió 6,5 hacia A. ¿Sí? Fíjense que ahí el primer carácter salió a la salida que es 4,8. Ahora tenemos que sacar el E. El E es el 6,5 que está ahora en A. En D vamos a sacarlo a la salida. Va a la salida el 6,5. Y ahora salió E. Incrementamos C para seguir a 6C en hexadecimal. Fíjense, incrementamos C, va a apuntar a 0,4, que 0,4 es este valor. Y el stack pointer va justamente a marcarse, ¿sí? En 0,4, que es donde, en E4, perdón, donde va a ir la siguiente salida. Perdón, el stack pointer no, el registro D, que en EA sería este de acá, donde va a salir el 6C, que va a pasar ahora. Se compara, vuelve otra vez y justamente saca a la salida. ¿Sí? Ahí sale en los movimientos para ir a la salida, mueve los diferentes caracteres y acá fíjense que esto es un ciclo donde hasta que justamente encuentre el valor 0, ¿sí? Hasta el momento que el JNZ, el jump condicional,
llegue a 0, ¿sí? Mientras no sea 0, salta. Cuando llegue a 0, que encuentra ahí en el valor B, cuando hace el Hello World, es donde va a finalizar este ciclo para después vaciar la pila. Fíjense que ahí ya encontró el valor 0, Z pasó a true, quiere decir que se cumplió la condición y modificó ese flag, y luego después vacía la pila pop B, pop A y el red para finalizar la subrutina, volver acá y después al HLT, ¿sí? Para parar la ejecución. Básicamente esto es lo que ocurre en este programa, donde justamente los distintos caracteres pasan a la salida. Recordemos que los caracteres estaban en esta primera parte de la memoria y después todas las instrucciones que se van ejecutando a través de estos registros IP, SP y los registros de uso general. Bien, este fue entonces una primera aproximación a este carácter o sea, simulador, digamos, de 8 bits. Vamos a seguir en videos posteriores. Espero que les sirva y nos vemos la próxima. Muchas gracias por ver el video.